Bien. Bueno, en la clase anterior habíamos estado viendo justamente el tema de cambio de base, habíamos llegado ahí. Y entonces ya como para dar un toque final a lo que sería el tema de ejercitación de cambio de base, que es un tema en realidad muy simple, pero que por ahí se complica. ¿Por qué se complica? Lo complican los alumnos, porque empiezan a pensar en las bases, B o B', o che, pero qué, lo que, pero mirá, que si eso es lo que menos tienen que pensar, porque el problema de cambio de base no plantea qué bases. Buenos Aires y Córdoba están ahí, están ahí. Entonces, lo que yo quiero hacer es cambiar de base. Entonces, debo utilizar algo para poder hacer cambio de base. Y ese algo, como habíamos dicho, era la matriz de cambio de base, ¿sí? Que era el primer ejercicio que hacíamos. Esta es la primera gran fórmula, que por supuesto tiene una demostración, más vale, que me permitía justamente solucionar mi problema del cambio de base, que era cuál era el problema, cómo se relacionaban las coordenadas de un mismo vector, respecto de bases distintas. La pregunta que seguía era, ¿se puede cambiar de base? La respuesta intuitiva era sí, pero evidentemente necesitaba algo. Para hacer ese cambio de base necesito la matriz de cambio de base, que convencionalmente, tomamos así, digo convencionalmente porque podría cambiar la convención. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que esa matriz P que yo voy a armar, esa matriz P que yo voy a armar, va a contener en sus columnas sucesivas, ¿sí?, a los vectores o matrices de coordenadas de los vectores de la base que yo llamé B, o que llamé Juan, o que llamé Anacleto, respecto de la base que yo llamé B'. Podría haber sido al revés. Los vectores de la base que yo llamo B' respecto de la base que yo llamo B. Indistinto, porque a mí lo que me interesa es cambiar de base. A mí me interesa irme de Córdoba a Buenos Aires con mucha plata, pero poder volver, aunque sea con menos guita, volver de Buenos Aires a Córdoba. Sigo haciendo el cambio de base. ¿Está? Entonces, la plata vendría a emular, o vendría a ser esa matriz, lo que yo necesito para hacer mi viaje. Entonces, ¿qué va a contener en sus columnas sucesivas? Esa matriz P va a contener justamente a los vectores de coordenadas, que son tomar los vectores, cada uno de los vectores de la base que yo llamo B, y escribir a cada uno de esos vectores como combinación lineal de los vectores de la otra base que llamo B'. Cuando escribo esa combinación lineal, evidentemente voy a resolver sistemas de ecuación y voy a encontrar escalares, y esos escalares son los que van a ir conformando las columnas de la matriz P. Así se arma P. Primer ejercicio entonces, me dan las bases, hiciéramos acá en clase, encuentro P, ¿sí? Entonces, procedimiento general. Por ejemplo, una base de R2. Otra base de R2. Primer ejercicio que hacemos es hallar la matriz de cambio de base. Entonces, esos son los vectores B1, B2 de la base B. B1, B2' de la base B'. Entonces, ¿qué hago? Por la convención que tengo arriba, tomo cada vector de la base B, por ejemplo el 1, 5, y lo escribo como combinación lineal de los vectores de la base B'. Y esto va a terminar siendo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas son alfa 1 y alfa 2. Entonces, cuando resuelva, luego
tomo el segundo vector de la base B, y lo escribo como combinación lineal de la base 2. Y eso me va a otro sistema de ecuaciones que me va a permitir calcular beta 1 y beta 2, otros escálares. Desde ahí voy a calcular alfa 1, alfa 2. Ahí voy a calcular beta 1, beta 2. Y voy a terminar armando P teniendo las columnas de P justamente esos escalares. Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Y ahí queda armada la matriz de cambio de base. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Bien. Se podría haber hecho al revés. Podríamos haber tomado cada uno de los vectores de la base B' y escribirlo como combinación lineal de la base B. Lo que hubiéramos logrado es otra matriz de cambio de base que hubiera sido la inversa de esta expulsada. ¿Sí? Una vez que ya tengo la plata, que es un poco el ejercicio que les dejé a ustedes, una vez que tengo la plata, ya decido cambiar de base. Soluciono mi problema y entonces tengo una primera fórmula que me permite cambiar de base, cómo se relacionan las coordenadas de un mismo vector respecto de bases distintas. Y por supuesto, como el proceso es reversible, para volver, tengo las fórmulas de cambio de base. Y ahí soluciono el problema. ¿Cómo se relacionan las coordenadas de un mismo vector? Sí. ¿Puedo cambiar de base? Sí. ¿Qué necesito? Plata. ¿Qué es la plata? La matriz. Ahí están las fórmulas para cambiar de base. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. El tercer ejercicio, que es el más fácil de todo, pero el más conceptual, es, supónganse que yo tengo el espacio del polinomio de grado 1, lo vamos a hacer con un ejemplo práctico. Tengo la base B', 1 más x, 3 menos 5x. Tengo la matriz de cambio de base de B', que es 1, 4, 6, 1, cualquiera, estoy inventando. Y me piden que calcule o encuentre los vectores que conforman la base B. Este sería el último tipo de ejercicios. El primer ejercicio es el que hice allá. Me dan las bases, encuentro P. Ya con P me dan unas coordenadas y aplico las fórmulas de cambio de base. ¿Sí? Y el tercer ejercicio es, me dan una base, me dan la matriz de cambio de base, o sea, me están dando lo más difícil, me están dando la plata, y me dicen, encuentre la base. Me están dando la base de Buenos Aires, me están dando la matriz de cambio de base para ir de Buenos Aires a Córdoba, y me dicen, che, ¿cuáles son los vectores? ¿Sí? Están en la base de Córdoba. Entonces, ¿qué sucede? Este es el más fácil de todo, pero el más conceptual si no entendí qué es lo que significa en la primera anotación, P a la J, esa que puse. O sea, el concepto de matriz de cambio de base. En esta primera columna estarían los vectores o matrices de coordenadas o las coordenadas del vector B1 respecto de la base B'. En la segunda columna estarían las coordenadas del vector B2 de la base B respecto de la base B'. Y como las coordenadas son números que me permiten escribir el vector como combinación lineal, entonces yo, para sacar el primer vector de la base B, lo único que tengo que hacer es resolver la combinación lineal con esos escalares que ya tengo, que son justamente los que están en la primera columna. ¿Se entiende lo que dice?
Sí, profe. Entonces Sí, profe, resuelvo. pero ¿podría repetirlo? ¿Cómo? Sí, podría repetirlo. Sí. Cada columna de la matriz P contiene números, que son los números que me permiten escribir el vector, en este caso, de la base que yo llame B, respecto de la base que yo llame B'. Entonces, como son los números, son las coordenadas, yo directamente coloco 1 por este, 6 por este. Ah, listo, listo. Ahí entendí. ¿Está? Dale, perfecto, profe. Sí, Y gracias. entonces resuelvo, y ahí me va a quedar menos 34x. Y ese sería el primer vector de la base B. Para el B2, utilizo la segunda columna, 4 por 1 más x, 1 por 3 menos 5x, resuelvo, 4 más 3 son 7, 4 menos 5 menos 1. Y entonces la base B', la base B, perdón, estaría formada por los polinomios. 19 menos 34x, 7 menos 6. De manera tal que si yo hago el cambio de base entre B y B', obtendría la matriz P que estuve arriba. ¿Se entiende lo que hice? ¿Entendieron, muchachos? Sí, profe. Y estos son los 3 ejercicios que ustedes van a encontrar en las guías. No hay más. Me dan las bases, encuentro P. Con P, cambio de base. Utilizo las fórmulas. O me dan la matriz de cambio de base, una base y me piden la otra. No hay más. ¿Entendieron? Bien. El ejercicio que le había dejado planteado yo justamente era el caso 2, es decir, le daba unas coordenadas, por ejemplo, respecto de la base B, conociendo P, ustedes aplicaban la fórmula y obtenían las coordenadas del mismo vector, pero en la otra base. Luego, ¿qué hacía? Sacaban la matriz inversa y aplicaban la fórmula al revés. Las coordenadas que habían encontrado acá, las ponían ahí y tenían que volver a las que puse yo como dato. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, y esto en cuanto a la ejercitación. Es un tema, como verán, muy simple, que el que lo complica porque justamente no entiende lo que quiere hacer. Y lo que quiero hacer es cambiar de base, no el problema de las bases, si B o B', eso me importa un carajo. A mí me importa cambiar de base cómo se relacionan las coordenadas de un mismo vector respecto de bases distintas. Cambiar de base cómo se relacionan las coordenadas de un mismo vector respecto de bases distintas. Entonces es totalmente irrelevante a qué le llamo B o a qué le llamo B'. ¿Quedó claro este concepto, chicos? Bueno, lo que vamos a empezar a ver tiene que ver con esto, por supuesto, seguimos viendo. Empezamos con la unidad de aplicaciones lineales. ¿Sí? Aplicaciones lineales. Que evidentemente, como el nombre lo indica, es una aplicación, es el viejo esquema de análisis matemático, el viejo esquema de las funciones, que yo para poder establecer, digamos, una conexión necesito un emisor, un receptor y un mensaje. Entonces, para poder hablar de aplicación tengo que tener un conjunto de partes, tengo que tener un conjunto de llegadas, y entre el conjunto de partida y llegada, una regla de asignación o un mensaje. ¿Qué está pasando en el caso de aplicaciones lineales? Una definición muy matemática dice que las aplicaciones son homomorfismos entre espacios vectoriales, justamente. ¿Por qué?
Homomorfismos son aquellas aplicadas, son aquellas estructuras que se mantienen. Es decir, por lo tanto, ¿qué carajo quiere decir esto? Que estoy pasando desde un vectorial a otro. Entonces, hasta ahora con esto, en vez de estudiar vectoriales por separado, ahora los puedo relacionar a través de una aplicación de este tipo. O sea que son funciones vectoriales. El partida, conjunto de partida o dominio, es un vector, es un espacio vectorial, y el llegada también es otro espacio vectorial. Pero evidentemente, como el título dice aplicaciones lineales, esa función vectorial tiene que cumplir con la linealidad. Entonces, ¿cómo la cumple? Diciendo lo siguiente. F que va de B a W, la aplicación. O sea, B chiquita que aplica a F de B igual a W chiquita. Emulando con B chiquita los elementos de B grandota y con W chiquita los elementos de W grandota. Entonces, esa aplicación es lineal. Sí y solo sí, fíjense en lo que pasa. Dicho en palabras de Rodríguez, la imagen de una suma de vectores es la suma de las imágenes. ¿Lo ven o no? Y la imagen del producto de un escalar por un vector es el escalar por la imagen del vector. Por supuesto, la imagen se emula como f de u. Y esto debe darse para todo u y b que pertenezca al dominio, porque si no hay dominio no hay imagen, sin lugar a dudas. Para todo k chiquita que pertenezca a un campo cuerpo de escalares racionales, complejos, reales. ¿Sí? Si esas dos condiciones, la primera que se llama aditividad y la segunda que se llama homogeneidad, se dan en forma simultánea, se dice entonces que esa aplicación es lineal. Si alguna de ellas no se cumple, la aplicación no es lineal, será una función vectorial, pero no de características lineales. ¿Se entiende la definición? Ahora fíjense ustedes cómo, si yo saco la letra F, cómo eso tiene cara de ley interna y ley externa, ¿lo ven o no? Es decir, que volvimos a repetir lo mismo, pero ya hartos de trabajar en el conjunto B, partida, queremos saber qué carajo pasa cuando tengo B, qué pasa con otro conjunto, que sería su imagen, el conjunto de Y. ¿Sí? Entonces la linealidad siempre ahí presente, suma y multiplicación por escala. Bien. Ahora vamos a ver una serie de ejemplos que no quiere decir que sean los únicos, sino que yo les voy a dar estos 3 ejemplos porque lo vamos a ir usando en diferentes momentos de lo que nos falta ver. Este primer ejemplo, le voy a poner 1 romano, 2 romanos, 3 romanos. Este primer ejemplo dice que sea A una matriz rectangular de orden M por N. Cualquiera, ¿eh? Una matriz no cuadrada, una matriz rectangular. Entonces, ¿qué dice? Punto. Para toda matriz X, expresada en forma matricial de la forma n por 1, o sea, n columna por una, n fila por una sola columna, entonces, como ya sabemos, el producto A por X está siempre definido. Eso no lo sé yo por el Espíritu Santo, sino por la definición de multiplicación matricial. Y me va a dar una matriz que tiene tantas filas como el primer factor y tantas columnas como el segundo. Eso para ustedes
No debe ser nuevo porque ya lo vimos en multiplicación matricial. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Bien. ¿Dónde entra la parte nuestra? Dice acá. La matriz A produce una aplicación. Esa aplicación me permite hacer ir de Kn por 1, dominio, a Km por 1, imagen. La matriz A, dice, genera esa aplicación de R3 a R4, de R5 a R10, etc. Haciendo que el dominio X, su imagen sea A por X. La imagen A por X. Entonces, me va a permitir obtener una transformación matricial, que voy a escribir como A por X. Entonces, el proyecto es ambicioso porque me dice, esa matriz A produce una aplicación que es esa que está ahí, de números a números, es decir, de R3 a R4, de R5 a R20, etc. Siempre genera una aplicación de esa cadalaña, y no tan solo que siempre genera una aplicación de esa cadalaña, sino que vamos a probar que esa aplicación siempre es lineal. O sea que no es una aplicación cualquiera, sino que siempre es lineal. Para probar la linealidad tengo que probar las dos condiciones de arriba. Entonces, hago la prueba. Vamos a probar la condición 1. Para probar la condición 1, letras más, letras menos, debo probar que la imagen de la suma es la suma de las imágenes. Entonces, a través de L, dos elementos de dominio que son matrices de N por 1. Por la aplicación, la imagen es A por X, entonces sería A por X más Y. El X más Y sería la X en este caso. Y por la propiedad de la multiplicación matricial, sabemos que es distributiva respecto de la suma, a derecha y a izquierda. A por X más A por Y. Pero fíjense ustedes que A por X no es otra cosa que la imagen por la aplicación L de X. No es otra cosa que la imagen por la aplicación L de Y. Letras más, letras menos, fíjense en que hemos probado que la imagen de la suma es la suma de ¿qué? De las imágenes. De las imágenes. Dándose cumplimiento hacia la primera ley. Vamos a la segunda, porque para que sea lineal se deben dar las dos en forma simultánea. L de K por X, siendo K en este caso un escalar. La imagen es A por K por X. Y por las propiedades de la multiplicación matricial, el escalar puede multiplicar por afuera o por adentro sin alterar el resultado. Entonces podríamos ver, aplicando la propiedad asociativa, que también goza la multiplicación, y evidentemente, sin lugar a dudas, lo que está en el paréntesis no es otra cosa que la imagen por L de X. Letras más, letras menos, hemos probado que la imagen de K por U es igual a K por F de U. ¿Lo ven o no? Por lo tanto, los tres puntitos significa por lo tanto, L es una aplicación lineal. No tan solo esa L, cualquier aplicación generada por una matriz, ¿sí?, que vaya de números a números, es decir, de R3 a R4, de R5 a R5, o R3 por 1, porque en lugar de escribirlo como fila, lo escribo como columna, son notaciones matriciales.
siempre esas aplicaciones son lineales. Entonces, fíjense en lo que me voy a parar acá, porque yo había dicho que esta materia es fabulosa, esta parte es fabulosa, porque explica cosas que antes hacían, o nombres que yo daba, y por ahí me quedaba con que me creían a mí. Voy a reemplazar esto que está acá. Lo voy a poner en azul, con una notación que ustedes conocen. Quiero que me digan qué es lo que significa esa notación que puse en azul. ¿Qué representaba según lo ya estudiado por nosotros? ¿Un qué? ¿Qué era matricialmente A por X igual a B? ¿Un qué? ¿Sistema de ecuaciones? Un sistema de ecuaciones. Complete la frase. Un sistema de ecuaciones ¿cómo? ¿Homogéneo? Lineales. ¿Cómo? Lineales. Repitan de vuelta. Un sistema de ecuaciones ¿cómo? Lineales. Un sistema de ¿Entiende ecuaciones. por qué? ¿Entienden por qué decíamos sistema de ecuaciones lineales? Nosotros en aquel momento decíamos, sí, la variable X te elevada a la primera potencia, sí, ¿cierto? Pero en realidad, la verdad de la milanesia es porque es lineal, porque verifica las condiciones de la linealidad. ¿Lo están viendo o no? ¿Está, muchachos? Sí, profe. Bien. Por eso dice esta materia, esta parte es fabulosa, porque explica cosas que antes yo decía o hacía sin saber qué era. Ahora entiendo por qué sistema de ecuaciones lineales. ¿Está? Bien. Ponérmelo. Ese es un ejemplo. Vuelvo a decir, los 3 ejemplos que voy a dar no quiere decir que sean los únicos que haya. Cualquier aplicación que verifique homogeneidad y aditividad va a ser lineal, en forma simultánea. Vamos a tomar una segunda. Le vamos a poner 2 romanos. La segunda aplicación, segundo ejemplo, es uno que nosotros vimos cuando les enseñé coordenadas, cambio de base. Ustedes recuerdan que yo tenía un espacio vectorial fijaba una base y para un vector cualquiera, automáticamente fijada la base, encontramos su matriz de coordenadas respecto de esa base, a través de una cierta función que le voy a llamar phi de b. No tan solo hacíamos eso, sino que podíamos volver diciendo que tenía una aplicación inversa. Es decir, dada la base y el vector encontrábamos sus coordenadas, desde las coordenadas, que eran únicas, volvíamos al vector. Eso lo había explicado a grandes rasgos ahí. Bueno, y dije en aplicaciones lineales lo vamos a redondear. Esa aplicación phi de b porque se refiere a la base B, que va de B hacia las coordenadas, es decir, que aplica de B hacia sus coordenadas, le llamemos x1, x2, x3, recuerden que las coordenadas son números. Bueno, esa aplicación vamos a probar que es lineal. Siempre esa aplicación es lineal. Fíjense. Vamos a probar la 1. Debo probar que la imagen de la suma es la suma de las imágenes. Evidentemente, por la aplicación, esa tiene que ser el coordenado de la suma. La imagen es el coordenado de la suma. Pero por las propiedades que le di en la clase anterior, ¿se acuerdan que dije que era muy fácil de demostración? El coordenado de la suma era la suma de los coordenados.
Y si ustedes se fijan en ese desglose, el primer sumando no es otra cosa que la imagen por phi de B de U, y el segundo sumando no es otra cosa que la imagen por phi de B de B. Palabras más, palabras menos, he probado que la imagen de la suma es igual a ¿qué? ¿Igual a qué? La suma de la imagen. A la suma, con lo cual pruebo la primera propiedad. La segunda, phi de B de K por U, su imagen sería la coordenada de K por U. Pero por la propiedad, el escalar salía afuera. Y evidentemente, esto me está quedando igual acá por phi de B de U. Letras más, letras menos, probé que la imagen de K por U es K por F de U. ¿Lo ven todos o no? Sí. Por lo tanto, no hay duda, la aplicación phi de B es como una aplicación Lineal. siempre. También lo será la inversa. Bueno, esta aplicación que phi de B que admite la inversa, en el mundillo artístico se le llama isomorfismo, ¿sí? Y la aplicación phi de B es una aplicación biyectiva, o sea, admite inversa. ¿Se entiende o no? Este es otro ejemplo. Y el ejemplo número 3 romano, habla de los operadores lineales, que vamos a usar nosotros en el tema que sigue, que es valores de vectores propios. ¿Qué es un operador lineal? Es una aplicación lineal de un espacio vectorial en sí mismo. O sea, dr2 en R2, dr3 en R3, dr4 en R4, de polinomio de grado 14 en polinomio de grado 14, una aplicación de un vectorial en sí mismo. Por eso técnicamente se le suele llamar a esto endomorfismo. Endo para adentro, exo para afuera, ¿sí? Endomorfismos, ¿sí? Bueno. Entonces, vamos a ver dentro de esos operadores lineales, hay uno que siempre es lineal, y que está presente en cualquier espacio vectorial. Esa aplicación, siempre presente, se llama aplicación identidad. Por ejemplo, la imagen de un par es el par mismo. La imagen de una terna es la terna misma. La imagen de un chancho es el chancho mismo. ¿Está bien? La imagen de una oreja es la oreja misma. Entonces, esta aplicación de identidad ustedes la han visto en el análisis matemático como y igual a x, la famosa y igual a x. Pero claro, ahí estaba limitado a las variables variable real, y entonces evidentemente había una sola. En cambio acá tenemos R2, R3, R4, entonces en cada vectorial habrá una aplicación de identidad que siempre es lineal y que a la vez es un operador lineal. O sea, esa aplicación, como hay varias en diferentes espacios vectoriales, se lo simboliza como I de B. Es una aplicación que va de B a B, es decir, aplica de B hacia B, siendo I de B igual a B. La imagen de Carlos es Carlos. Esa aplicación se llama aplicación identidad. Por supuesto, la prueba de que es lineal es muy fácil. Si yo arranco con I de U más B, la imagen es U más B, por definición. Pero U puede escribirse así y B también puede escribirse así por ser la aplicación de identidad. Por lo tanto, la imagen de la suma es la suma de ¿qué? De las imágenes. Y la otra, K por U, su imagen es K por U, pero también puede escribirse así. Por lo tanto, la imagen de K por U es K por la imagen. Con lo cual se prueba que esa aplicación
y se va a cortar, nos vamos a... Siempre es lineal. Ahí nos volvemos a reconectar. Recordings. Profe, la tercera es la más fácil de las tres, digamos. Las tres son fáciles porque las tres, o sea, lo que pasa es que cada una tiene sus aplicaciones posteriores. La primera ya la vimos en aplicaciones, en sistemas de ecuaciones lineales. La segunda es, digamos, también es otra aplicación que vimos en coordenadas, que después vamos a usar más adelante. Y la última es la aplicación de identidad, es decir, la que está presente en todo espacio vectorial, ¿sí? La prueba de la linealidad es siempre lo mismo, es decir, probar que es cerrada la suma y que es cerrada la multiplicación por escalar. Y en eso consiste, es decir, ahora vamos a hacer otro ejercicio para que vean. Estos son tres ejemplos que yo di de lineales madre, de arranque, y fuimos probando en cada uno de los casos que era lineal, es decir, probando las dos condiciones. Vamos a tomar otro, por ejemplo, cualquiera. Vamos a girar la pantalla para acá. Y vamos a tomar este otro ejemplo. Fíjense. Supónganse que yo tengo una aplicación que va de polinomios de grado 1, ¿sí? A una terna. Vamos a poner así. De polinomio de grado 1 a una terna, tal que f de a más bx, la imagen de un polinomio, sea una terna. Por ejemplo, a más b la primera componente, a menos b la segunda componente, y 2 veces la segunda la tercera componente. Supongamos que el ejercicio dice, dada esa aplicación, probar que es lineal. Probar que es lineal. ¿O no? Entonces dice, para que sea lineal se deben cumplir simultáneamente las dos condiciones. Entonces vamos a probar la primera. La primera, vamos a decir que es aditividad. La imagen de la suma tiene que darme igual a la suma de las imágenes. Entonces yo, ¿cómo hago esto? Hasta que le haga una mano. Voy por partes, como iba ya que el destripador, tomando elementos de dominio, sacando la imagen. Elementos de dominio, saco la imagen. Entonces tomo dos elementos de dominio, que le llamo, por ejemplo, U. Y el U mío sería, por ejemplo, alfa más beta x. Tiene que ser un polinomio. Le saco la imagen. Y al sacar la imagen me tiene que dar una terna, suma, resta, duplo de la segunda. ¿Sí? La primera componente es la suma, la segunda es la resta, la tercera es el duplo del coeficiente lineal. Ahí está. Tomo esto. Le llamo tita más gamma x. Otro polinomio. La imagen es suma de las dos, resta, duplo de la segunda. Voy aplicando la fórmula. Entonces ahí voy haciéndolo paso por paso. Dominio, imagen. Dominio, imagen. ¿Me siguen hasta ahí o no? ¿Por qué tita menos beta, profe? Y porque la segunda componente es término independiente menos coeficiente lineal, ¿o no? Sí. Voy siguiendo la fórmula, ¿sí? Bueno. Acuérdense que el secreto acá era hablar en términos de componentes, ¿sí? Bueno, sumo. Y como se suma un polinomio, monomios semejantes, esto queda alfa más tita, más beta más gamma x. Y saco la imagen del de suma, que según la fórmula es independiente más lineal.
Con todo sumando no hay problema. Primera componente. Segunda componente, este menos este. Tercera componente, duplo de este. Ahí tengo la imagen de la suma. ¿Me siguen? Voy siguiendo la fórmula. En la suma, es este más este, ahí está. Luego este menos este, y duplo de este. Ahí está. Ahora lo que trato de hacer es ver si puedo a eso disociarlo, es decir, aplicar la propiedad disociativa, la contraria de la asociativa, y volver a asociar a ver si puedo probar que la imagen de la suma, sin alterar lo que tengo, por supuesto, es la suma de las imágenes. Entonces disocio y asocio conveniencia, entonces puedo poner alfa más beta alfa menos beta 2 beta, vamos a ponerle esta en un conceptito, más tita más gamma, tita menos gamma, duplo beta. Es decir, he desglosado, he disociado y vuelto a asociar para ver si puedo probar que la imagen de la suma es la suma de las imágenes, pero sin alterar lo que tenía antes. Si yo estas dos ternas, que las descompuse en los corchetes, las sumo, me tiene que dar lo que está arriba, si no, inventé la China, ¿no? Entonces, si yo a esta le sumo toda esa, me da toda esa. Está bien. Si yo a esta le resto esa, me da esa que está ahí. Y si yo a esta le sumo esa, me da esa que está ahí. O sea que me dan lo mismo. Pero ustedes dicen, ¿y por qué hiciste eso? Porque da la casualidad que esto no es otra cosa que f de u, ¿o no? Voy a poner acá que está justo el GP. Eso que está acá no es otra cosa que la imagen por f de u. ¿Lo ven o no? No es otra cosa que la imagen por f de b. Entonces, letras más, letras menos. ¿Qué he probado? Que la imagen de la suma igual a la suma de las imágenes. Con lo cual pruebo la primera. Y ahí está, para un ejercicio cualquiera, cómo lo voy haciendo yo por partes hasta que le hagas una mano. Dominio, imagen. Sumo, imagen de la suma y trato de descomponer la imagen de la suma y la suma de las imágenes. Si lo puedo hacer, disociando y volviendo a asociar, se cumple el axioma. Si no lo puedo hacer, no se cumple y terminaría ahí el ejercicio porque la aplicación esa no sería lineal. Esta es lineal, pinta para lineal. Les dejo el segundo como ejercicio a ustedes. Es decir, prueben el segundo. ¿Sí? O sea que sería lo mismo, arrancan de acá, de U. ¿Sí? Nada más que arrancan de K por U. Y entonces sería K por U. Bueno. Y prueban que la imagen de K por U es K por la imagen de U. Eso se lo dejo como ejercicio. Bueno, esta aplicación, y le anticipo que sí es lineal. Esta que está aquí. Me voy a quedar con esta, la voy a recuadrar. La aplicación que les doy como dato extra de que es lineal, ya probé la aditividad, queda como ejercicio para ustedes probar la homogeneidad. Bien, como esta ya es lineal, vamos a tomar un ejemplo acá. Y en este apartado que pongo acá, les voy a dar las propiedades de las aplicaciones lineales. Que evidentemente, para que se cumplan, la condición sine qua non es que sean lineales. ¿Sí? Entonces son propiedades de las aplicaciones lineales. ¿Qué dice la primera? La imagen del 0 de B, 0 sub B, si la aplicación es lineal,
es igual a la imagen del 0 de sub W. ¿Está? La prueba de esto, bueno, evidentemente la evidencia del teórico la sabrá, ¿sí? Se puede probar esta propiedad muy fácil, extremadamente fácil de probar. ¿Por qué? Porque yo al 0 de B lo puedo escribir como 0 por B. 0 es 0 por una de las propiedades de los espacios vectoriales, ¿de acuerdo? ¿Está? Entonces 0 escalar por B. Pero el 0, como es escalar, sale afuera, 0 por algo, 0, entonces me da el 0. Muy fácil. ¿Sí? Bueno, voy a hacer la prueba acá para ver. Después las otras pruebas que pídanselas que se las haga el profesor de teórico, que las sabe a la perfección. Miren. Por ejemplo, la prueba de esta. A f del 0 de B lo puedo escribir así. Por las propiedades de los espacios vectoriales, ¿se acuerdan? 0 por B era el 0 de W. Pero como 0 es una escala, por linealidad sale para afuera, y 0 por f de B no es otra cosa que... Con lo cual queda probada la propiedad. ¿Entienden? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, vamos al ejemplo nuestro, aquí arriba. Este que está acá arriba, el que dice en ese cuadrito que dije que era línea. Vamos a ver si se cumple esa propiedad acá. Saquen ustedes la imagen de la terna del polinomio nulo. Apliquen la fórmula y saquen la imagen del polinomio nulo. A ver cuánto les da. Reemplacen arriba, a ver. 0 más 0, 0. 0 menos 0, 0. 2 veces 0, 0. Entonces está clarito que esto es el 0 de B, la imagen del 0 del dominio, es el 0 en la imagen, en el llegada. ¿Lo entendieron todos? Sí. Bien. Entonces ahí vemos, como la aplicación es lineal, que se cumple la propiedad. ¿Ya? Porque recuerden que para que estas propiedades se verifiquen, la aplicación tiene que ser. Bien, después vamos a tomar esta otra. Vamos a tomar para allá para que se vea. ¿Sí? Vamos a hacer primero esta acá abajo. Vamos a tomar la segunda propiedad, que es esta. La imagen del opuesto es el opuesto de la imagen. La prueba también es muy fácil, se prueba a partir del menos 1 por b, ¿sí? Que también era una propiedad de los espacios vectoriales. Y entonces, fíjense en acá lo que voy a hacer. Sáquenme ustedes, numéricamente hablando, la imagen del polinomio 1 más 2x. Mirando la fórmula de arriba, ¿cuánto sería? Tres, 1 y 4. 3 menos 1 y 4. Sí. ¿Sí? Saquen ahora la imagen de este. Menos 3. ¿Sí? Uno y... Menos 4. ¿Es correcto eso o no? Sí. Ahora pregúntosle yo a ustedes, en el segundo. A este. ¿Lo puedo reescribir así, sí o no? Sí, profe. Entonces la imagen de lo opuesto es que es igual. Al opuesto de la imagen. ¿Lo ven todo o no?
¿Entienden lo que quiere decir? ¿Van entendiendo? Sí, profe. Sí. Bien. Vamos con la tercera propiedad. La tercera propiedad dice la imagen de la suma en un número finito de sumandos es la suma de las imágenes. ¿Lo ven ahí la tercera propiedad? Siempre refiriéndome a la aplicación de arriba, la que vengo usando. Siempre apliquen la aplicación de arriba. Saquen la imagen de... ¿Cuánto sería la imagen del polinomio 1 más 7x? 8 menos 6, 14. ¿Es correcto? Sí. Sí. Saquen la imagen de este otro. 0, 6. 6, Menos 6. ¿es correcto eso o no? Sí. Ahora saquen la imagen esta. Saquen la imagen de esa. 8, 0 y 8. 8, 0, 0 y 8. 8. Bueno, fíjense. ¿Fíjense la línea ahí o no? ¿La ven a la línea? Sí. Sí. Miren, subimos el mismo. Fíjense. 1 más 3, 4. 7 menos 3. 4. O sea, quiere decir que este es la suma de estos dos, ¿o no? Claro. Por lo tanto, según la propiedad, tiene que darme igual a la suma de las imágenes. A ver si es cierto. 8 más 0. 8. Menos 6 más 6. 0. 14 menos 6. 8. ¿Entienden lo que quiere decir? La imagen de una suma es la suma de las imágenes. ¿Entienden o no? Sí, profe. Bien. La cuarta propiedad es una derivación de esta, nada más que toma, en vez de una suma, una combinación lineal. Y entonces, dicho en Rodríguez, la imagen de un vector escrito como combinación lineal es la combinación lineal de las imágenes con los mismos estándares. O sea, K1 por F de B1 más K2 por F de B2 más punto suspensivo KR por F de B sub R. ¿Entienden la propiedad número 4? Entonces supónganse que yo les escribo así. F de 3 por 1 más 7x más 2 por 3 menos 3x. ¿Ven en paréntesis que hay una combinación lineal? ¿La ven todos o no? Sí. Según la propiedad dice que la imagen de la combinación es la combinación lineal con los mismos escalares. O sea que sería 3 por f de 1 más 7x más 2 por f de 3 menos 3x. Pero este aquí, que 3 es 3, pero la imagen de 1 más 7x yo la había sacado. ¿Cuánto era? 8 menos 6, 14,
más 2 veces la imagen de 3 menos 3x, que también la había sacado, era 0, 6, menos 6. Y efectivamente, cuando resuelva eso, me va a quedar como resultado una terna, 3 por 8, 24, más 0, 24, menos 18, más 12, menos 6, 42, menos 6, 38, sí, 42, menos 12, 30. ¿Entienden lo que quiere decir la propiedad? Y a esta la voy a mirar con mucho cariño. Le vamos a ir redondel, como dicen los chicos. La cuarta propiedad es la que yo le llamo causal de divorcio. ¿Sí? Los nombres que le da Rodríguez. Porque me permite hacer aparecer algo que no tengo. ¿Sí? Le voy a mostrar ahora un ejemplo de cómo se hace. ¿Entendieron las propiedades hasta acá o no? Sí, Sí, profe. profe. Y hay una quinta propiedad que se la dejo para ustedes, pero que ustedes van a razonar por sentido común, probando lo que yo siempre digo, que en vectores no existe la resta. Al minuendo se le suma ¿qué? El sustraendo se le suma el opuesto. ¿Se acuerdan o no? Sí. ¿Está? Porque ustedes para hacer la prueba de esto, arrancarían así. Como no existe la resta, arrancarían así, ¿o no? A la resta la transforman ¿en qué? En suma. En suma. Y como la imagen de la suma es las imágenes, y la imagen del opuesto es el opuesto de la imagen, se termina probando que f de u es igual a menos f de b. ¿Lo ven o no? Sí. Bueno, ahí continúan ustedes la demostración. Esto sería f de u más f de menos b. ¿Correcto? F de u es f de u, pero la imagen del opuesto es el opuesto de la imagen, o sea, con lo cual queda probada la propiedad. ¿Lo vimos o no? Sí, profe. Bien. Entonces, estas 5 propiedades de las aplicaciones lineales que se van a dar, y esto siempre dígalo y díganselo a las eminencias, porque evidentemente dominan el tema a la perfección, estas propiedades se deben dar si la aplicación es lineal. O sea que ustedes tienen que probar primero que es lineal para poder, suelto de sopa, decir que se cumplen estas propiedades. Hasta ahí me siguen, ¿verdad? Profe. Bien. Vamos a hacer un ejercicio ahora, porque fíjense que este que yo tomé era una aplicación lineal, le di la fórmula me refiero cuando yo escribo la aplicación, y fuimos probando las propiedades dándole valores de imágenes cualquiera. Lo fui tomando para probar que realmente se cumplen las propiedades si la aplicación es lineal. Ahora vamos a hacer al revés. Vamos, me van a dar como dato imágenes particulares y yo tengo que volver a la fórmula. Es decir, voy a tratar de reconstruir la fórmula que yo tenía antes. ¿La ven ahí o no? Sí, profe, sí. Bien. Voy a hacer el ejercicio al revés porque recuerden que matemática es así. Juan igual a Pedro y Pedro tiene que ser igual a Juan. Entonces, si me dan la aplicación, ¿puedo sacar imágenes? Va a ser dulce. Ahora, si me dan imágenes, ¿puedo volver a la aplicación? Y tiene que ser sí o no. Sí. Bien. Entonces, como tiene que ser sí, lo intuyo, vamos a hacer un ejercicio.
Voy a dejar la propiedad 4. Ahí abajo, fíjense que la dejé. A propósito, la causal de divorcio. Voy a elaborar por este lado. Supónganse ustedes que yo les digo lo siguiente, que tengo una aplicación lineal y tengo estos datos. Yo les doy esos datos. ¿Lo ven ahí o no? Sí. Y me piden que encuentre la imagen del polinomio genérico. Ejercicio al revés del que hicimos recién. Recién tenía la fórmula y sacaba imágenes para ser dulce. Ahora me dan imágenes y me piden la fórmula. ¿Se entiende lo que vamos a hacer o no? Bien, por eso ahí quiero que se vea en simultánea. A ver si lo alcanzo a poner. ¿Lo ven ahí? A la propiedad 4 con el ejercicio. ¿Lo están viendo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. De acuerdo a la causal de divorcio, cualquier vector se puede escribir como combinación lineal de una base, porque la base es una base generadora. Entonces, fíjense ustedes que los vectores están acá. Que son estos. Forman en este caso particular la base canónica del dominio. ¿Lo ven o no? ¿Lo ven? No lo entendí tanto, profe. ¿Puede explicarlo de vuelta? Fíjense que el 1 más 0x sería uno solo, ¿o no? Sí. Sí. Y el 0 más x sería el x solo, ¿o no? Esa es la base canónica del dominio, ¿o no? Sí, ahora sí. Bien. O sea que esos vectores, yo estoy sacando imagen, son una base. Y si son una base, por definición de base, cualquier vector se puede escribir como combinación lineal de ellos. Entonces voy a escribir cualquier vector que se equivale. Y entonces escribo alfa 1 por 1 más alfa 2 por x. Y en este caso particular, por ser la base canónica, es evidente que alfa 1 es A y alfa 2 es B. ¿Me siguen hasta ahora? Sí. Pero cuando uno quiere una imagen, tomo la imagen, tomo la imagen, tomo la imagen, y por la causal de divorcio en la propiedad número 4, la imagen de una combinación lineal es la combinación lineal de las imágenes. Pero este aquí, que la imagen de 1 es 1, 0, 0, y la imagen por f de x es 1 menos 1, 2. Resuelvo
Perdón, ahí no me he equivocado. Y oh sorpresa, ¿qué obtuve? ¿Qué obtuve, muchachos locos? La generadora. ¿Entienden lo que hace la cuarta propiedad? Sí, profe. Yo le decía esto a mi mujer, por eso le llamo causal de divorcio, porque a mí me gustaba mucho, todavía me sigue gustando, a pesar de que ya tiene poco de años, creo un par de años más que yo, es la Pamela Anderson, ¿sí? Yo siempre la veía allá en, no sé si se acuerdan, Guardianes de la Bahía, ¿veían esa serie ustedes? La conocemos. Bueno, hace años, en la época, cuando yo era adolescente, ustedes no habían nacido, aparecía una niña ahí que se llama Pamela Anderson, que ahora, por supuesto, está vieja, ¿no? Pero Pamela Anderson era, para mí... Entonces, ¿yo qué hacía? Con esta causal de divorcio la hacía aparecer a la Pamela Anderson, porque se enojaba. Entonces, por eso yo le llamaba causal de divorcio. ¿Está o no? ¿Entienden lo que hace? Sí, profe. La importancia que tiene esa cuarta propiedad. Me permite justamente hacer el ejercicio al revés. Dada imágenes, hallar la aplicación. Dada la aplicación, saco imágenes para ser dulce, pero el ejercicio al revés, con la cuarta propiedad, me permite hacer. Y acá les voy a pedir que copien algo y les voy a enseñar la técnica del golpecito con el dedo mayor, técnica que siempre ha funcionado, la del golpecito, para que entiendan lo que van a copiar ahora, que vamos a hacer álgebra pensando en álgebra, como hacemos siempre. Anoten ahí a continuación. Una aplicación lineal, vamos a anotar y después vamos a la técnica del golpecito. Una aplicación lineal queda definida una aplicación lineal queda definida. ¿Están copiando? Sí. Sí, profe. Si se conocen las imágenes de los vectores de una base del dominio. O sea, conjunto de partidas, porque si no hay dominio, no hay imagen. Eso ya lo saben. ¿Copiaron? Sí, profe. Bueno, ahora miren la técnica del golpecito para que entiendan por qué hicieron álgebra pensando en álgebra. Una aplicación lineal ¿lo ven con el golpecito? ¿Sí? Sí, Sí, profe. profe. Queda definida si se conocen las imágenes ¿lo ven? Sí. De los vectores de una base del dominio. ¿Entendieron lo que copiaron? Sí, profe. Vamos de vuelta, por la duda no quedó claro el golpecito. Una aplicación lineal ¿está? Sí. Queda definida
si se conocen las imágenes. ¿Lo ven o no? De los vectores de una base del dominio. ¿Está o no? Sí, profe. Bien. Esto lo van a aplicar siempre en cualquier ejercicio ustedes y van a poder reconstruir la aplicación que se les cante. Les voy a dejar como ejercicio para que reconstruyan esto. Vamos a... una tabla. Dada la aplicación lineal, yo ya le allano el camino diciendo que es lineal. Una aplicación lineal que va de ternas a polinomios de grado menor o igual que 2, cuyas imágenes particulares son. ¿Lo ven ahí? ¿Entienden lo que les pido? Sí. Entonces acuérdense de lo que han copiado. Una aplicación lineal queda definida si se conocen las imágenes de los vectores de una base del dominio, ¿sí o no? Sí, profe. Bien. Entonces, a defenderse como gato panza arriba, decía mi viejo, llegamos hasta acá que hemos llegado con el otro grupo. En el teórico, ¿en qué andan? Me imagino que están andando ya, están estudiando un poco de astronomía ya, porque ya sobre el tiempo, ¿no? No, estamos también en transformaciones lineales. Sí, estamos hablando. Bueno, espero que haya reforzado un poquito la brillante explicación de aquellos lares y que hayan entendido un poquito particularmente las propiedades, que entiendan esto, que no es difícil, que es una boludez, como verán, pero tienen que entender qué es lo que hacen. ¿Estamos? Vamos, Sí, profe. Vamos, profe. Vamos a terminar la parte de aplicaciones lineales. Vamos a ver núcleo, imagen, que imagino que eso lo han visto en el teórico. Vamos a ver matrices de las aplicaciones lineales, ¿sí? Y ahí vamos a volver a ver esos ejemplos que yo les di, ¿se acuerdan de la aplicación coordenada, la aplicación identidad, etcétera? ¿Sí? Ya para, después ya la clase siguiente, vamos a ver la parte de espacios vectoriales, valores vectores propios de organización. Es factible, yo estoy pensando que el tercer parcial sea por allá